Dijimos entonces que el primero es: ¿acaso los musulmanes tenemos permiso de vivir en Occidente? ¿Es lícito para nosotros como musulmanes vivir en estas sociedades laicas y democráticas? Algunas personas lo llaman Dar al-Kufr. Dejemos de lado la terminología de Dar al-Harb, ¿no es cierto?, o lugar de guerra. Este podría denominarse de alguna manera Dar al-Kufr, es decir, un lugar donde no está establecida la legislación de Allah, sino que está establecido otro tipo de legislación. Un lugar donde la mayoría de la población no es musulmana. ¿Podemos como musulmanes vivir en este entorno? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque muchas personas no se sienten cómodos con la identidad que actualmente tienen como musulmanes de vivir en este entorno, el cual es una minoría como musulmán y una sociedad laica en la cual muchos de los estándares de la moral y la ética, sin mencionar la adoración, no son las del Islam. Entonces los musulmanes nos preguntamos en esa situación: ¿a dónde pertenecemos? ¿Somos de Asia? ¿Somos de los países árabes? ¿Somos europeos? ¿Somos americanos? ¿Somos un poco de los dos? ¿O, como nos pasa a muchos, sentimos que no pertenecemos a ningún lugar? ¿Podemos convivir como musulmanes siendo una minoría en un lugar donde la gente que gobierna y rige tiene otra religión o no tiene ninguna religión y tiene distintas ideologías? ¿Podemos convivir para nosotros hacia adentro como musulmanes cómodamente, sintiéndonos cómodos? Tenemos que analizar esto desde dos ópticas. Primero, desde la óptica teórica, el Corán y la Sunna, ¿qué dicen al respecto? Y segundo, desde una óptica práctica o pragmática de la realidad en la que vivimos. Si lo analizamos desde el punto de los textos islámicos, estoy seguro que todos los que estamos aquí en esta sala hemos escuchado alguna vez el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice: yo soy inocente de todo musulmán que vive entre los idólatras o paganos. No creo que ninguno de los que esté aquí alguna vez no haya escuchado este hadith en boca de algún hermano que dice que la emigración de tierras no musulmanes es obligatoria a la tierra de musulmanes, es decir, la hijra, la emigración. Estoy seguro que todos lo hemos escuchado. Analicemos este hadith. Este hadith está transmitido en Abu Daud y en Tirmidhi. ¿Este hadith es auténtico o no? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. Las dos personas que compilaron este hadith, tanto Tirmidhi como Abu Daud, lo narraron de una manera que se llama mursal. Un hadith mursal es un tipo de hadith débil. La definición de mursal es aquella cadena de narración la cual va desde el compilador y el tabi'i, es decir, la segunda generación, salta directamente y lo narra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, que en esa cadena de narración falta una persona para que esta cadena de narración esté completa. Uno podría decir, falta un sahaba, y los sahaba son todos udul. Es decir, todos los sahabas es aceptable tomar sus narraciones, y por lo tanto no habría problema en considerar este hadith como auténtico. Pero los sabios del hadith, cuando hablan en detalle sobre este tipo de narraciones, dicen que hay algo que se llama jahala, o que ignoramos la situación de esta persona que no está en la cadena de narración y que bien podría ser un sahabi, como bien podría ser otro tabi', y que esta situación hace que ese hadith sea inaceptable para nosotros, porque si bien todos los sahabas son udul y aceptables sus narraciones, no todos los tabi'in son aceptables sus narraciones. Y al ignorar la situación de esta persona, si su hadith es aceptable o no, este hadith no puede ser utilizado como prueba en la normativa islámica. Es decir, que para nosotros es un hadith débil.
At-Tirmidhi, cuando lo narra en su libro, Sunan At-Tirmidhi, narra a su sheikh. El sheikh, uno de los profesores del Imam At-Tirmidhi, era el Imam Al-Bukhari. Y el Imam Al-Bukhari le transmitió a su alumno At-Tirmidhi que él consideraba ese hadiz débil. Entonces esto nos da una razón más para considerar que es un hadiz débil y que por lo tanto no debe ser tomado como prueba. También tenemos que mencionar que otros sabios del hadiz, que sí consideran el mursal un hadiz aceptable, lo consideran un hadiz hasan y por lo tanto aceptable para la normativa islámica. Pero si aceptamos de todas maneras este hadiz como aceptable para la normativa islámica, tenemos que analizarlo. Primero, tenemos que ver si analizamos este hadiz considerándolo auténtico, si es una norma general o si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo dijo en una situación en particular. Es decir, que es un hadiz khas, que aplica a una situación en particular y no crea una regla general. La opinión de muchos sabios que nosotros podemos encontrar en los libros de shuruh o explicación de los hadices mencionan exactamente esta situación, que este es un hadiz khas, que aplica a una situación en particular y que no puede ser utilizado para formar una regla general. Si analizamos los libros de jurisprudencia islámica y nos fijamos cuál es la posición de los sabios de Ahl Sunnah wal Jama'ah, los sabios de las 4 escuelas de jurisprudencia respecto a la permanencia de los musulmanes en tierras no islámicas, nos vamos a encontrar con que los sabios antiguos de las escuelas Hanbali, Shafi'i y Hanafi mencionan que bajo ciertas circunstancias es permitido para el musulmán vivir en tierra de no musulmanes. Y existe otra opinión de algunos sabios de la escuela Maliki y de la escuela Dhahiri de que sería en toda circunstancia no permisible para un musulmán vivir en tierras que no son musulmanas. La primera conclusión que podemos sacar de esta diferencia de opinión es que para el musulmán vivir en tierras de no musulmanes no es un asunto de blanco o negro, no es un asunto de sí o no, sino que es un asunto en el que existen matices. Y que las condiciones que se mencionan en las 3 escuelas que recordé anteriormente es que el musulmán pueda vivir practicando abierta y libremente su religión. Es decir, que pueda practicar la oración, que pueda ayunar, que pueda practicar los ritos evidentes de su adoración y que no sea obligado a cometer ningún pecado mayor o capital. Podemos mencionar también entre los textos que ayudan a esta opinión, es decir, que si uno puede vivir abiertamente como musulmán en una sociedad no islámica es permisible. Entre las pruebas que mencionaron los sabios está una leya del Sagrado Corán que dice: Innal ladhina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildan la yastati'una hila wa la yahtaduna sabila faulaika 'asa Allahu an ya'fu anhum wa kana Allahu ghafuran rahima. La traducción al español dice: por cierto que aquellos que mueran dudando de su fe, los ángeles al tomar sus almas les preguntarán: ¿por qué dudasteis? Estas personas responderán: nos sentíamos débiles y oprimidos por los incrédulos. Dirán los ángeles: ¿acaso la tierra de Allah no era suficientemente